En febrero de 1939 quedó inaugurado este moderno dispensario, que la Cruz Roja Cubana puso al servicio de la beneficencia, 27 años después de haberse inaugurado la segunda filial de esta corporación en Cuba. Acerquémonos en este viaje a retratos de su historia. Cruz Roja en Cienfuegos. Retratos. Y aunque el suceso acaeció el domingo 19, solo vio la luz en la prensa local una semana después, anunciándonos el bautizo del dispensario como Leonor Montes de Laredo, los nombres del cuerpo facultativo, las especialidades en que prestaría servicios, horarios y días de consulta y la gratuidad de los servicios. Leonor Montes, esposa del coronel Laredo Bru, para entonces presidente de la República, tuvo mucho que ver con la rúbrica del decreto 2767, bajo el cual el Estado cubano cedió 2.000 varas planas de los terrenos ubicados en la esquina de las calles Industria y Santa Elena. Allí se colocó la primera piedra en octubre de 1937 y 2 años después se terminó el edificio de estilo Art Deco, borrando del imaginario popular la añeja fisonomía del antiguo cuartel de la Guardia Rural que allí existió. El Comité Municipal de la Cruz Roja Cienfueguera inicia con el confortable dispensario, una nueva etapa al servicio de los desposeídos. Nosotros estamos acorde a los convenios de Ginebra de 1949 para actuar atendiendo a los heridos y enfermos sin distinción de raza, credo político o religión y en favor de las personas desplazadas que están fuera del área de conflicto. En tiempo de paz actuamos a favor de las comunidades preparándolas para enfrentar los desastres naturales, tecnológicos o sanitarios. En realidad la Cruz Roja inicia sus labores en Cienfuegos el 16 de diciembre de 1912, cuando el doctor Miguel Canalejo vino en calidad de apoderado especial a dejar constituido el comité directivo. Galenos y cienfuegueros altruistas integraron aquel 16 de diciembre de 1912, junto a mujeres de gran mérito, aquel comité con el que la Cruz Roja engrandecería los fines benéficos y humanitarios de la institución cubana, reconocida legalmente en fecha 7 de septiembre de 1909 por el Comité Internacional radicado en Ginebra y las Sociedades Hermanas. La feliz iniciativa surgió tras la experiencia de la Junta Nacional que en La Habana se creó en 1912 por iniciativa del doctor Diego Tamayo para socorrer a los damnificados del terremoto de Calabria y Sicilia. Aunque desde el siglo XIX se dice que desde 1912 existía en la ciudad de Cienfuegos una filial de la Cruz Roja Española para darle atención a todos los soldados heridos de la metrópoli que se iban a remarcar por este cuerpo, siendo el último reducto de las fuerzas españolas en Cuba. Y sí, en verdad en el último cuarto del siglo XIX, la Cruz Roja izó banderas en Cuba, justo en la época en que la isla estuvo bajo el poder colonial y abrazó la Convención de Ginebra. Luego, durante la Guerra Hispanoamericana, llegó la asistencia de la Cruz Roja Internacional. A partir de 1917, la Brigada 2 de la Cruz Roja Cubana tomó prestigio y conquistó voluntarios para su accionar. Tan pronto como iniciaba enero, un brote de influenza azotó la población y hubo que sumar muchas voluntades para salvaguardar vidas y enterrar debidamente los muertos. En el siguiente decenio, Cienfuegos se inundó con las lluvias intensas del huracán de 1926 o los grandes daños a la ciudad por el ciclón que nos fustigó en 1935. Observando estas instantáneas, comprenderemos el esfuerzo de la Cruz Roja local para mejorar la suerte de centenas de afectados. En mayo de aquel 1935 se clausuró un dispensario dental que funcionó desde 1933 en los Bajos del Terry, tras asistir a poco más de 1.300 niños pobres. La Cruz Roja evitaba rivalidades con la apertura de 2 nuevos gabinetes, uno en el Hospital de Emergencias y otro en la Jefatura de Sanidad. 2 importantes sucesos marcaron la huida del Comité Local de la Cruz Roja. La inauguración en abril de 1945 de su primer laboratorio clínico y la llegada de su primera ambulancia
en noviembre de 1949. Aquella primera ambulancia marca Chevrolet de 1949 le costó al Comité Provincial de Caballeros de la Cruz Roja 4.540 pesos, gracias a las gestiones de Juan Antonio Pujol con una agencia de San Luis, Estados Unidos. El domingo 20 de noviembre de 1949 fue bautizada por el obispo Dalmau y el voluntariado deleitó a los asistentes con un ejercicio sanitario. La década de 50 fue un año de muchas actividades por parte de la Cruz Roja de Cienfuegos. Pues en ello se presentó el Ciclón de 52, el FLOP, que acabó con toda la población y lugares a vecinos, donde la Cruz Roja tuvo una actitud destacada ayudando a todas las personas afectadas, distribuyendo ayuda humanitaria hasta la Hacienda de Zapata, limítrofe con la provincia de Matanzas. También en el 5 de septiembre, al producirse el lanzamiento de marinos y civiles, pues la Cruz Roja movilizó a todos sus miembros hacia el Parque Martí. Allí ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del mundo, que por primera vez se usó el poder de Cruz Roja, dada la situación que había de que los uniformes de los voluntarios nuestros eran muy parecidos al del tercio táctico de Batista y podía traer confusión y no podían entrar a recoger todos los heridos en el Parque Martí, sin distinción de bando. Así llega enero de 1959 y su primera y gran concentración revolucionaria fue para recibir la Caravana de la Libertad. En el 1961 viene la invasión de Playa Girón y la Cruz Roja de Cienfuegos fue la primera a llegar ahí para atender a todos los heridos en toda la área de la Hacienda de Zapata, tanto a los milicianos y tropas de rebeldes como a los mercenarios invasores. Y hasta su entrega a la autoridad cubana en la ciudad de La Habana como prisioneros de guerra. Era el 15 de abril de 1961. En esa época fue cuando atacaron el aeropuerto de Cienfuegos. Ahí me entregué al BON y estuve los 2 días ahí, 15 y 16, y el 17 por la mañana, cuando estaban atacando ya a Girón, partimos hacia el central Covadonga. En su plan sorpresa, no imaginaron los integrantes del ejército mercenario que hasta aquí llegaría el auxilio de los miembros de la Cruz Roja cubana. Sanitarios, camilleros y médicos voluntarios de la Cruz Roja cubana fuimos distribuidos por distintos puntos de la Ciénaga, algunos en el Central Australia, otros en los poblados de Yaguarama, Covadonga y Aguada de Pasajeros, todos con las 1000 anécdotas que contar. Ahí hubieron casos que nosotros los recogíamos que estaban con vida todavía, que les faltaba una pierna, les faltaba un brazo, que tenían el tronco herido por el tronco y las vísceras todas se le veían y demás. Ahí se le tiraba una sábana, un poco de venda de gasa por encima, hasta llegar ahí al hospitalito, que allí le daban la atención médica pertinente y bueno, decidían ellos, los médicos, lo que si había que trasladarlo. El sanitario ya ahí tenía, en la casa del administrador, había de todo. Ahí habían médicos, había enfermeras, habían sanitarios, ahí había de todo, ahí no había que buscar nada ya. Ahí nosotros pues también ayudábamos a curar, a limpiarlo, a hacer lo que hubiera que hacer ahí. Para todo, daba punto, cosía, cuando aquello lo que existía era el punto Mitchell y la sutura. De todo eso nosotros dimos eso. ¿Curaciones? Curación de todo. Yo usaba mi estetoscopio como si fuera un médico, vaya. La Cruz Roja en ese caso era neutral. Lo mismo curaba al que nos atacaba que a los nuestros. El primer día sí era un oficial de la Fuerza Armada. Sí veníamos conversando que esto era un desastre, que era un atropello, que venir cubanos mismos a invadir a su patria y demás. Así veníamos conversando desde allá hasta acá. Había un mercenario muy corpulento él, de la raza negra, fuerte. Estaba herido en las 2 piernas y los brazos. Él prácticamente no podía moverse. Y entonces, cuando le entraba deseo de hacer sus necesidades, de orinar, había que sacar, poner el pato y para que orinara. En agradecimiento de eso, él quiso hacerme un regalo que yo no lo acepté nunca en un momento.
Fiel a los estatutos internacionales, la Cruz Roja Cubana posee entre sus reglamentos como institución el constituirse en un cuerpo de la sanidad militar en caso de que nuestro país sea agredido por un ejército de bandera conocida o por bandas mercenarias. También, cuando la explosión de vapor La Cubre, había un grupo de compañeros de la Cruz Roja en Ciudad, ahí en la capital, y ellos también actuaron a favor de todas las víctimas que se ocurrieron ahí en esa explosión. Después viene la limpia del Escambray, donde también tuvo una destacada labor los miembros de la Cruz Roja Cubana en la atención a los heridos por los secos y las actividades en la operación en el Escambray. Y por último, en la crisis de octubre, cuando aquí se los misiles, pues también la Cruz Roja estuvo movilizada con todas las tropas hasta su desmovilización. Desde aquel 1912 glorioso, en que se creó la segunda brigada de la Cruz Roja Cubana aquí en Cienfuegos, lucimos el emblema de la organización matriz, cruz en rojo sobre fondo blanco, y difundimos el mensaje de humanismo y solidaridad que nos caracteriza desde nuestra fundación.